Particularmente, si la máquina arranca desde la temperatura ambiente, el tita cero va a ser cero. En términos genéricos, esto, digamos, tomamos como que arranca de tita cero y llega al valor de tita máximo. Entonces, esta ecuación va a estar conformada, fíjense, esta función va a estar conformada por dos funciones. Una, que es una función que sería la de calentamiento, como si la máquina arrancara desde cero, llegaría hasta el valor de tita máximo, y otra que sería la ecuación de enfriamiento, como si de tita cero se enfriaría hasta llegar a cero. La suma de las dos me da la evolución del como, digamos, como para que ustedes tengan una idea. Vamos a hacer Sirena, pero ahí va a ir mi ropa. Vamos a hacer lo siguiente, cómo se construye esta cómo se construye, perdón, esta gráfica. Vamos a empezar con esta. Esta sería la tita igual a tita máximo por 1 menos t a la menos t sobre tau. Esta es la función natural, es decir, que ya tenemos la base del logaritmo neperiano, es lo que me da la condición de una ecuación, digamos, natural en cuanto a la evolución de tita. Entonces, fíjense, vamos a dividir digamos, la parte gráfica de los tiempos en un tita, 2 tita, 3 tita, 4 tita, 5 tita. ¿Por qué? Porque se supone que para el tiempo 5 tau, la máquina ya se estabilizó su temperatura. Llegó al valor de tita máxima. Realmente no es que llega al valor de tita máximo exacto, sino que el error que se comete o lo que le faltaría para llegar a tita máximo sería de 1%. Si se hacen los cálculos, verán que en 5 tau la diferencia entre tita máximo y el valor de tita de la curva me va a dar 1% o menor a 1%. Prácticamente se considera que la curva queda estabilizada en 5 tau. Digamos, la estabilización de los sistemas mecánicos normalmente se lo consideran 3 tau. 3 tau le da aproximadamente un error, una discrepancia del 10%. Para lo mecánico, hablar de 10% ya es una buena aproximación. Para nosotros no, nosotros nos conformamos con 1%. Entonces, ¿cómo se construye la curva? Bueno, dividimos en tau, 2 tau, perdón, voy a presentar un segundito. Ahí está, ahora sí. Hacemos acá tita y tiempo, ¿no? Digamos, es una forma simple para que la curva le dé bastante bien. Entonces, supongamos que este va a ser el tita máximo. Entonces, muy bien. Trazamos así. 5 lapsos de tau. 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Buscamos en el primer tau, buscamos el 63%. ¿Sí? Bueno, el 63% de tita máximo. Ahí es por donde va a pasar la curva. Luego proyectamos horizontalmente y en el delta tita que queda, en este delta tita, hacemos el 63% de ese delta tita. ¿Sí? Lo vamos a poner un poquito más claro si quiere. Esto sería el 0,63 de delta tita 1. También proyectamos horizontalmente, utilizamos acá, ponemos el punto más o menos en el 63%, acá lo mismo, y acá vamos a estar prácticamente arriba de la curva. Y lo único que nos quedaría es unir todos esos puntos. Lo voy a hacer en línea de trazo.
Y ahí me quedaría la de tita. Pero sí, ¿qué pasa? Si sucede que yo vengo desde tita cero, ahora empiezo desde tita cero, lo que tengo que hacer es también, eh, fíjense, de la proyección de tita cero, bajo un 63%, o sea que voy a estar en un 37%. Para acá, el primer punto, digamos, de la diferencia, ¿no? Luego trazamos horizontalmente, voy a poner el 37% en ese delta tita, donde estamos horizontalmente, y así sucesivamente, hasta que me da la otra curva. Y ahí se hace cero. Y finalmente, sumando las dos, sumando las dos curvas, voy a estar, acá tengo que sumar, o sea, acá tengo que venir por acá, voy a poner en rojo mejor. Vengo por acá voy a estar por acá, sumo, digamos, esta altura con esta altura, y acá voy a estar por acá. Entonces, todo empieza en cero. Esa va a ser mi ecuación de tita, igual a tita máximo por 1 menos t a la menos t sobre tau, más tita 0 por e a la menos t sobre tau. Una es lisa y llanamente de calentamiento y la otra es de enfriamiento. ¿Alguna duda al respecto? ¿Preguntas? Profe, ¿no debería comenzar en tita cero la Sí, última sí, curva, o sea, la perdón. curva de tita? Es verdad, gracias. Sí, señor, sí, señor. Me olvidé de sumar al principio. Gracias, Yo de tita cero. Tal cual. Entonces, salto de tita cero, salto al valor de tita máximo. Yo dije tita cero como que estaba en vacío, pero puede ser cualquier estado de carga. Por ejemplo, está a media carga, está a media carga, y después le meto la carga nominal, tac, pega el salto. Lo importante es que este tita cero sería el tita máximo de cuando estaba a media carga. Pónganse que se inició de ambiente, de la temperatura ambiente, o sea, de tita igual a cero. Y el transformador empieza a trabajar a media carga. Bueno, llegó a este valor. Pero ahora se produce un cambio en este nuevo cero, se produce un nuevo cambio, y se le meto la plena carga. Bueno, todo esto después lo van a ver con Sergio en los ejercicios. Es muy interesante, es muy lindo ver cómo evoluciona. Inclusive vamos a ver cómo le podemos sacar el jugo a algunos transformadores, haciéndolo trabajar a una potencia superior de la potencia nominal, siempre y cuando no supere justamente el tita máximo, el tita máximo de diseño, para que no sufra la aislación, ¿cierto? Asimismo, sí, también veremos que podemos superar este valor de tita máximo, hasta ciertos límites, inclusive dado por las normas, pero ¿qué pasa al superar el tita máximo? Lo que vamos a hacer, lo que va a suceder es que va a disminuir la vida útil del transformador. No se va a quemar inmediatamente, pero sí le va a disminuir la vida útil. A ver un segundito que me están haciendo algunas preguntas. Víctor, profe, la solución es 100% de la nueva transitoria de circuito de primer orden. Sí, es un transitorio de primer orden. No hay ninguna diferencia. Tal cual. Primer orden. ¿De acuerdo, Víctor? Gracias por la aclaración. Y ahí Estefano metió ahí sus grandes conocimientos y el mismo fenómeno. Y Leira, ¿qué me dice? Entiendo que sí, porque... Sí, obviamente la misma ecuación es una ecuación de primer orden. Así que es valera... Ojo, esto es valero tanto para la parte mecánica, para el establecimiento. Veremos
sé si no lo vemos ¿cómo se llama? En máquinas eléctricas, pero probablemente en la materia que es accionamiento y controles eléctricos van a ver esta misma ecuación en las máquinas rotativas para la determinación de los tiempos de arranque, por ejemplo. Se utiliza, puede llegar a utilizarse esto también. Bien, perfecto. Sigamos, vivo avante. Bueno, como digo anteriormente, para el enfriamiento es cuando desconectamos la máquina. O, inclusive, supónganse, cuando desconectamos la máquina, sucede esto. Partimos de un cierto valor de tita, supónganse que está tita máxima, llegamos acá, cuando desconectamos la máquina, va a ser el transitorio de enfriamiento. Pero no necesariamente se tiene que ir a cero, eso va a depender del estado de carga. Por ejemplo, si yo corto completamente la energía, le dejo de dar tensión a la máquina, obviamente se va a ir, el transitorio se va a ir a cero. Pero supóngase que yo estoy en tita máxima, y de repente a la máquina le saco la carga, pero sigo manteniendo la tensión, va a haber un transitorio de enfriamiento hasta el valor tita cero, que sería el valor del tita para el caso de funcionamiento en vacío. Eso también es enfriamiento. La ecuación va a tener una, bueno, habría que verlo, ¿no? Para que siga tita cero, va a tener una componente, acá va a haber una diferencia, digamos, de tita, pero la forma, digamos, en que va a responder la forma del gráfico va a ser esta, lo único que no va a llegar a cero, va a llegar a un determinado valor de calentamiento según el estado final que tenga la máquina. Entonces, para la etapa de enfriamiento total, enfriamiento de total, fíjense que el primer término, o sea, el término, el miembro de la izquierda es cero. ¿Por qué? Porque la potencia de pérdida ya no, hemos desconectado completamente la máquina. Entonces, esto es cero, esto sigue siendo igual. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial con los límites de integración correspondientes al inicio y al final, me da que la solución va a ser tita igual a la tita inicial. En este caso, por ejemplo, la tita inicial, cuando desconecta la máquina, es el tita máximo. Desconecta la máquina y se va a cero. Por E a la menos T sobre tau. Esta sería la ecuación de enfriamiento total de la máquina. Muy bien. ¿Preguntas acá? Creo que bastante simple. La resolución, no se la doy acá, la resolución de la ecuación. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Esta es la solución de la ecuación diferencial. Yo creo que todos la conocen. Pero en el apunte de calentamiento hay un anexo en donde está resuelto, con las integrales, con todo lo que corresponde. No me pareció prudente hacerlo acá porque es una pérdida de tiempo, y ustedes ya saben resolver las ecuaciones diferenciales, más esta de primer orden. ¿Okay? Entonces, la evolución del enfriamiento parte de un tita inicial, fíjense que es el tita inicial, y se va a cero también en un lapso de 5 tau. En 5 tau la discrepancia es de 1%, la discrepancia de la temperatura, o de la sobreelevación de temperatura, es de 1%. Eso se puede calcular, o 1% o menor o igual a 1%. Entonces, la potencia de pérdida, como dijimos anteriormente, son las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre, básicamente. Bueno, están las pérdidas adicionales, pero bueno, las podemos resumir dentro de las pérdidas probablemente de pérdidas del cobre y pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro que teníamos que eran por Foucault, y pérdidas en el hierro debido al estéresis. Entonces, las pérdidas en el hierro eran las expresiones de Foucault, de las pérdidas de Foucault, y las pérdidas
digamos, de Stein con respecto a las pérdidas por histéresis, pero estas son las pérdidas específicas. Se las multiplica por el volumen del hierro. Entonces, podemos decir, ya lo vimos inclusive, esto lo habíamos visto anteriormente, que las pérdidas en el hierro dependen, digamos, del volumen, o sea, depende de una longitud al cubo, como habíamos dicho anteriormente. No sé si lo recuerdan esto. Las pérdidas en el cobre también va a suceder, que es R por I cuadrado, y hemos llegado que era proporcionales al ρ del cobre, a la densidad de corriente, por la longitud del conductor y por la sección del conductor. Todo esto es el volumen de cobre. Entonces, el θ máximo, fíjense que el θ máximo es potencia de pérdidas, que la potencia de pérdidas es proporcional a la longitud del cubo, sobre K por S. K es una constante y S es, digamos, es una expresión de longitud al cuadrado. Si nosotros hacemos el cociente, me queda que el θ máximo directamente es proporcional a la longitud elevada a la primera potencia. ¿Qué significa esto? Que cuanto más grande sea el transformador o la máquina, mayor va a ser el valor de θ máximo al cual va a llegar. ¿Se entiende esto? Fíjense entonces, a ver, si yo conecto una máquina de un transformador de media tensión, de distribución, y un transformador de potencia, el transformador de potencia obviamente va a llegar a una temperatura superior que el transformador de distribución. ¿Por qué? Por el tamaño. Entonces estamos hablando, bueno, cada uno con su potencia máxima, con su potencia nominal, obviamente, a medida que se agrandan las dimensiones de la máquina, es mayor el salto de temperatura, el θ máximo es mayor. ¿Esto en qué redunda? Y esto redunda en los materiales que se van a tener que utilizar, los materiales aislantes que se van a tener que utilizar. Ya, ahora vamos a ver un cachito, lo vamos a mencionar, pero creo que lo ven mejor en tecnología, creo que lo van un poquito más específicamente. Entonces, el θ máximo, digamos en forma así genérica, va a ser mayor cuanto más grande sea el transformador o la máquina. Obviamente habrá que tener mayor, como dice acá, habrá que tener mayor cuidado en lograr la disipación del calor. Esa es la idea, tratar de disipar el calor para poder sacarle el mayor provecho a esa máquina. Entonces, ¿cómo se logra eso? Y variando el denominador KS de la expresión del θ máximo, como dije anteriormente. De acá, de esta expresión, o sea, la potencia de pérdida no hay vuelta que darle. Esta potencia de pérdida va a estar en función del estado de carga de la máquina. Por un lado, las pérdidas en el hierro, que son unas pérdidas constantes que siempre van a estar, y por el otro lado, la potencia de pérdida en el cobre, que bueno, supongamos que la máquina va a estar trabajando a potencia nominal. Pero bueno, supónganse que le quiero sacar un poco más de potencia, se puede llegar a sacarle más valor de potencia bajo ciertas condiciones. ¿Quién me va a determinar esas condiciones? Y me la va a determinar, en principio me lo va a determinar esto. ¿De qué manera? Bueno, puedo ampliar la superficie de disipación colocando más disipadores. Esto tiene un límite. Hay un límite de superficie, un límite de cantidad de disipadores que yo no puedo superar. Pero puedo tocar el K. Para tocar el K, lo que puedo hacer, por ejemplo, meter ventiladores o un sistema de serpentinas haciendo circular, digamos, en forma forzada, el caso de transformadores sumergidos, puedo forzar la circulación del aceite en vez de que el aceite se maneje libremente por convección. Yo fuerzo. O sea, posteriormente puedo meter ventiladores para que disipe, forzar la disipación por convección de los radiadores al aire. Internamente puedo meter alguna bomba de recirculación para
forzar la circulación del aceite, entonces me libera más rápidamente el calor generado por la máquina, entonces de esa manera lo que estoy variando es el K. Si yo achico el K, obviamente lo que voy a lograr es poder llegar a un tita máximo mayor. O en su defecto, manteniendo el mismo tita máximo, yo puedo aumentar la potencia de pérdida, manejando también el K o el S, de tal manera de no superar el tita máximo del transformador. ¿Ok? Esas son las posibilidades que tengo de jugar con, digamos, la carga, tanto la carga del transformador, solicitarle más carga al transformador y lograr tener una mejor disipación a través de la superficie y a través de la constante de disipación de la máquina. Entonces, de acá saltamos a los distintos tipos de refrigeración que puede haber. Acá les voy a mencionar los básicos, hay otros, pero digamos un poquito más específicos, pero los básicos, acorde a la IEC, tenemos medios de refrigeración, serían el aceite, el aire y el agua, y lo que le había mencionado, creo, hace un ratito atrás. Y la forma de refrigeración es, digamos, por natural, digamos, por convección natural, en forma forzada o en forma directa o direccionada. ¿Okay? Entonces, de acá surgen las distintas formas de combinar los tipos del medio y la forma de refrigeración. Ustedes se van a encontrar en las chapas de los transformadores justamente indicado el medio de refrigeración y la forma de refrigeración a través de una sigla. Primero se indica el medio y luego se indica la forma de refrigeración. Por ejemplo, si es aceite, se coloca una O. Si es aire, A, y si es agua, W, igual. Forma de refrigeración natural N, forzada F y direccionada D. Entonces pueden encontrar, por ejemplo, este transformador, fíjense, adentro está sumergido en aceite y afuera tiene estas aletas de refrigeración, por lo tanto, va a ser, como no tiene ninguna bomba, ningún ventilador, internamente la refrigeración es ON, aceite y medio natural en forma de refrigeración, es por convección natural. Y exteriormente, el medio, digamos, de refrigeración es el aire, de las aletas de disipación hay aire, y también la forma de disipación es natural, es por convección natural. Entonces, el método de refrigeración de este transformador es ONAN, aceite natural, aire natural. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Se entendió. Bien, Estefano. ¿Qué cuentan el resto? Venimos bien, profe. Sí, se entendió todo. Bien, Está claro. ya tengo 3 personas en la estadística. Creo que con eso es suficiente para seguir adelante. Roberto, antes de que sigas adelante, una consulta. Decime, Viste que Estefano. vos, un par de diapositivas arriba, dice que para aumentar, por ejemplo, la potencia disponible en el transformador, puedes aumentar la superficie de disipación. Sí. Entre paréntesis, dice lo de las aletas. En esa foto que mostraste recién estaban las aletas. Un segundito, Ahí está. Exactamente. Ahora, el dimensionamiento de esas aletas. ¿Hay un cálculo para saber cuánto tenés que aumentar la superficie para poder sacarle más provecho a la potencia? Sí, eso lo tienen. Yo no lo tengo el cálculo, no lo tengo, pero sí está. Lo tienen los fabricantes de los transformadores, tienen su librito, tienen su Biblia, como quien diría. Es un cálculo termodinámico
Es más, le digo, yo recuerdo, a ver, la verdad que específicamente de transformadores nunca hice el cálculo, pero recuerdo haber hecho cálculos de disipación para el caso de semiconductores, por ejemplo, en circuitos electrónicos. Nosotros mismo en la materia de electrónica, estoy seguro que van a hacer ustedes algún tipo de cálculo. No sé si lo hacen ahora, pero yo cuando cursé, me acuerdo que hacíamos cálculos de disipación. Prácticamente el mismo cálculo, un cálculo muy parecido. Conforme a la potencia que se va a disipar, vas a poner tantos disipadores. A lo mejor acá, bueno, acá por lo que veo hay disipadores en los cuatro Grados. ¿Sí? Fíjense, es completamente, esto era lo que le quería decir antes, inclusive en algún momento, dice que no tiene sentido colocar disipador acá abajo. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Me entiende cuál es la pregunta? No, acá en la base. Porque la disipación es por convección, digamos. ¿Cuál? La disipación del calor es por convección. ¿Pero cuál? ¿La interna, la de bobinas aceite o la de disipador aire? Disipador, Tenemos dos, ¿eh? disipador aire, estoy hablando yo. Bueno, el tema es el siguiente. Internamente, la disipación digamos, dejemos de lado lo que sería radiación, que es pequeña y no interviene acá prácticamente. Pero internamente el aceite, por convección, lleva el calor hacia arriba. Entonces, digamos, no tiene ningún sentido colocar, no tiene ningún sentido colocar aletas de disipación abajo, estoy hablando en la cara inferior, en la base. En la inferior, claro. Porque por ahí el aceite no va a llevar calor por convección. Digamos, podría ser que podríamos colocar aleta de disipación acá arriba. Eso sería lógico, pero lamentablemente el espacio superior está ocupado, obviamente, por los elementos de conexión eléctrica. Llámese lo de baja tensión como lo de media tensión o lo de AT, más el tanque de expansión y otros elementos. Entonces, la expansión se hace, perdón, la expansión, la disipación se hace con aletas laterales. Obviamente dentro de estas aletas está circulando el aceite, circula desde acá abajo hacia arriba. El aceite está en contacto permanente con las aletas, ahí hay una transmisión, digamos, hay una transmisión directa del aceite a la aleta, y de la aleta para afuera ya va a ser convección por aire. Eso es lo que le quería decir. En un momento habíamos hablado de las aletas de disipación, y acá, bueno, esa sería la causa por la cual no tiene sentido colocar aletas abajo, porque abajo prácticamente no va a haber ningún tipo de disipación. Es al costado y por arriba, básicamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, y este sería otro caso, transformador de potencia. Fíjense que acá tenemos internamente es ONAN, porque no veo acá ninguna bombita que haga recircular el aceite, pero tenemos ventiladores. Entonces acá se está forzando al aire a pasar por entre medio de las aletas de disipación, entonces disipa mejor. Todo lo que hace es disminuir el K. Con esa disminución del K yo puedo subir la potencia de pérdida, le puedo sacar mayor potencia al transformador. Bueno, la potencia que puede suministrar la máquina está limitada por la temperatura. Entonces el kit admisible, como bien dijeron anteriormente ustedes mismos, el kit admisible depende del aislante, o sea, el kit máximo al que voy a llegar va a tener una relación con el kit admisible, básicamente el aislante que utiliza la máquina. Entonces, la temperatura de los bobinados se mide por procedimientos, digamos, se mide, lo que yo voy a medir en los bobinados, puedo llegar a medir es la temperatura media del bobinado, medir directamente. Entonces,
Acá ya estamos entrando un poquito más en la especificidad de, digamos, de la transmisión o del calentamiento. ¿Por qué? Porque en su momento, al principio, cuando vimos todas estas ecuaciones, perdona que voy para atrás, toda esta, digamos, esta evolución de temperatura, ¿eh? ¿Qué habíamos supuesto inicialmente? Pregunto yo. ¿Se acuerdan? Que era un cuerpo ¿cómo era? Isotrópico. Homogéneo e isotrópico. Exactamente, era una caja negra, todo el mismo material, todo, no el mismo material, pero en todas las partes del equipo de la caja negra tenían las mismas características. Acá ya estamos siendo un poco más específicos. Fíjense que acá estamos viendo la temperatura de los bobinados. Y la temperatura de los bobinados no va a ser la temperatura del cuerpo de la caja negra. Esto también lo vamos a determinar en el ensayo de calentamiento. Vamos a ver, realmente no vamos a determinar la temperatura final del bobinado, pero sí la temperatura a la cual llegó el bobinado en el tramo, en el lapso del ensayo. Es por método de medición de resistencia. Ya lo vamos a ver eso, oportunamente. Ahí estamos dejando de lado el cuerpo negro, digamos, la caja negra, que es el transformador, y nos metemos en la temperatura del bobinado. ¿Por qué? Porque en definitiva, la parte más delicada, como ustedes mismos dijeron, es el aislante, pero no cualquier aislante. El aislante más delicado es el que está en contacto con los bobinados. Bien pegado, la aislación de las espiras o la separación de los bobinados, ese es el aislante que está más solicitado. Entonces es importante conocer la temperatura que evoluciona toda la máquina, pero mucho más importante para saber, digamos, la vida útil del transformador, la temperatura a la cual llegan la temperatura a la cual llegan las bobinas de los transformadores. Porque al conocer esa temperatura, conocemos la temperatura a la cual va a estar solicitado la aislación inmediata después del rebanado. Y inclusive mismo, en todas las bobinas, como veremos adelante, no toda la bobina está a la misma temperatura. La temperatura de la bobina abajo va a ser inferior que la temperatura de la bobina arriba. Entonces nosotros podemos llegar a calcular la temperatura en el punto medio de la bobina. Pero lo más importante es cuál es el punto más caliente. Es lo que se denomina el punto, es el punto más caliente, el hot spot, se lo denomina. Eso se calcula también. Conociendo el valor de temperatura media a la mitad del bobinado, por método de resistencia, por ejemplo, yo puedo llegar a determinar el valor de la temperatura máxima que va a tener el devanado en su parte superior, que es donde va a estar más sólido. Son los puntos calientes de la máquina. Por supuesto va a estar por encima del valor medio, que eso se calcula o se determina. Lo veremos oportunamente. Entonces, conociendo ese valor de temperatura, el hot spot, que es la temperatura máxima a la cual va a estar funcionando, que va a tener ese bobinado, se le tiene que dar un margen de seguridad que va entre 5 y 15 grados centígrados, que es, como bien dice, es un margen de seguridad para que el transformador, trabajando a máxima carga, nunca llegue verdaderamente a la temperatura máxima, llegue al quita, perdón, el quita máximo no llegue al quita admisible, digamos, del material aislado. De esta manera garantizamos que los puntos más calientes no van a superar las temperaturas máximas que dan las tablas, ¿no? Cuanto más se exija la máquina,
más pérdidas va a tener. Esto ya lo vimos inicialmente, pero lo repetimos, y mayor será la temperatura a la que llegará. Transformadores grandes, inclusive algunos transformadores de distribución tienen sensores de temperatura, donde pueden llegar a tener 2 puntos, digamos, de medición, 2 puntos, digamos, a través de que me permite, que van a parar a una centralina, a una central térmica, que llegado a un cierto valor de temperatura mandan una alarma. Entonces ahí avisan que, ojo, esta máquina está funcionando ya al límite, y hay un segundo punto, que es el punto de corte, en el cual ya, cuando llega a una determinada temperatura, la máquina está sufriendo, entonces manda a cortar a través de los interruptores, porque se energiza la máquina, mandan a cortar el suministro. Entonces, el primero avisa, manda alarma. Si no lo escucharon, si no lo detectaron, o no llegaron a tiempo, la máquina, si llegó al valor de temperatura límite, manda a cortar. Ya que tenemos los materiales, digamos, los distintos materiales delante en función de la temperatura de funcionamiento, eso es lo que se denomina la clase térmica. Esto lo vamos a pasar por encima, que lo van a ver mejor en tecnología si es que no lo vieron. Pero bueno, tenemos la designación inicial de la IEC, que era IAEBFH, en función de la clase térmica. O sea, la clase térmica se la denominaba de esta manera. Hoy en día la clase térmica ya se lo denomina por su temperatura del punto caliente, ¿no? Pero está la equivalencia. La Y era 90, la A 105, E 120, la B 130, y así sucesivamente. Hasta sé que hay más de 250 hoy en día, pero bueno, la tabla esta me indica, digamos, es una tabla bastante reciente. Sería la clase térmica máxima que tenemos acá, la de 250. Fíjense que acá, ¿cómo sale esta temperatura? Fíjense que acá vamos a tener la sobretemperatura máxima, que es de 45. Entonces, acá tenemos, en el caso de la A o de la 105, la sobreelevación máxima es de 60. En este caso es de 75. ¿Cómo sale esto? A través justamente de la temperatura, de la diferencia que hay con temperatura ambiente y del intervalo de seguridad. Por ejemplo, agarremos por ejemplo, 105. 105, ¿cómo está formado? Está formado por la temperatura ambiente dada por la norma. Ojo, esta no es la temperatura ambiente de funcionamiento del transformador. La temperatura ambiente dada por la norma. 60 grados es el quita fíjense que es la sobreelevación máxima para la clase 105, y después tenemos un 5 grados, que sería el intervalo de seguridad. Por eso, para la clase A, corresponde 105 grados. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, sería la temperatura, el delta tita, el tita con el cual va a trabajar la máquina. O sea, yo no tengo que llegar a 105. La máquina va a trabajar con un tita de 60 grados. ¿Sí? Pero supóngase que el transformador va a trabajar a Bariloche, en el cual la temperatura ambiente de 40 grados baja a, pongámosle, 5 grados, sí, para ser bien bruto. Señores, acá hay una disminución de temperatura ambiente de 35 grados. ¿Qué redunda esta? Pregunta yo. Dale, gracias, pa. ¿Cuál es la consecuencia de lo que le dije? ¿No? Insisto, el transformador que tiene aislación clase A va a estar trabajando en una zona de temperatura media, hablemos así rápidamente, de 5 grados. Y yo diría que lo vas a poder sobreexigir, ¿no? Le voy a poder sacar mayor potencia. ¿Por qué? Porque estos 60 grados se transformaron ahora en 95 grados.
¿ok? Fíjense que no estoy superando, inclusive no supero los 5 grados de 105. Entonces, el tita máximo ahora va a ser, en vez de ser 60 grados, va a ser de 95. Y si el tita máximo es de 95, quiere decir que yo puedo aumentar la potencia de pérdida. Y si aumento la potencia de pérdida, significa que yo le puedo sacar más potencia al transformador. ¿Se entiende eso? O sea, le puedo colocar carga más, una mayor carga al transformador, sin sobreexigir la aislación de dicho transformador, ¿no? ¿Se entiende, no? Profe, pero una consulta. Si la temperatura del cobre, aunque disminuya la temperatura ambiente, sigue siendo igual, ¿la aislación, o sea, el aceite que está cerca del cobre, no se deteriora más rápido? Pero está todo a una temperatura inferior, ¿eh? O sea, yo tengo el tita máximo, yo lo voy a tener, quizás a lo mejor no voy a poder sacarle los 35 grados, pero yo le puedo sacar más temperatura. Ok, perfecto. Justamente perfecto. son, así como le digo, que le puedo sacar más potencia, si yo voy a una zona tropical en el cual tengo por encima de los 40 grados centígrados, nunca le voy a poder sacar los 60, o sea, nunca le voy a poder sacar la potencia nominal del transformador. Claro, voy a poder exigir menos, está bien, perfecto. El transformador es una corrección que se hace al transformador, a la máquina, o sea, a la utilización de la máquina por la zona en la cual va a estar trabajando, ¿no? Obviamente. Así que, o sea, yo puedo también trabajar, le puedo exigir más la máquina según dónde vaya a estar ubicada. Perfecto, perfecto. Bueno, este es el ejemplo, la temperatura está. Bueno, y en función a eso también, a lo que venimos hablando, a ver, según la potencia a la cual haga funcionar la máquina, va a ser la curva de calentamiento correspondiente. Acá, fíjense, si yo a la máquina toma una potencia, y hablemos de máquina, hablemos de transformador, está tomando una potencia S1, obviamente, debido a las pérdidas, tanto en el hierro como en el cobre, debido a esta potencia aparente, voy a llegar a un valor de tita máximo 1. Si aumento la potencia, si le pongo una mayor carga, S2, el transformador va a llegar, digamos, cuando se estabilice, digamos, a través después de los 5 tau, va a llegar a un tita máximo 2. Si yo a su vez le sigo aumentando la carga, va a llegar a un tita máximo 3. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la potencia nominal de esta máquina? ¿Sería la 2 porque está abajo del tita admisible? No lo sabemos. Okay. Realmente no lo sabemos. Eso es lo interesante. Por eso hice esta presentación. Claramente depende de dónde esté, de la temperatura ambiente. Punto número 1, no está mal lo que vos estás diciendo, no está mal. Pero a lo que yo voy es lo siguiente: va a depender de cómo funcione la máquina. Va a depender si esta máquina va a funcionar en forma permanente, la conecto y la dejo funcionando y funciona con la misma carga, digamos S2 por ejemplo, y bueno, S2 va a ser la potencia nominal, porque va a estar permanentemente conectada y no tengo que superar la tita máxima. Pero fíjense, si yo a la máquina la hago funcionar hasta este tiempo, desde 0 hasta acá. Se ve la flechita, ¿no? Se ve la flechita. Supónganse que la máquina, cuando llega a este tiempo, corto el suministro. Quiere decir que yo lo puedo hacer funcionar a S3, pero con otra característica de funcionamiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, acá yo la estoy, a ver, para funcionamiento permanente, continuo, la potencia es S2.
Pero si yo reduzco el tiempo de funcionamiento, fíjense que le puedo sacar mayor potencia. ¿Lo ven eso? ¿Se entiende? Se entiende. Si a su vez, en vez de hacerlo funcionar, quizás en este tiempo lo hago funcionar en forma alternada, funciona, no funciona, funciona, quizás le puedo sacar otra potencia. Entonces, ahí vamos a tener que hablar de lo que se denomina régimen y lo que se denomina servicio. Régimen son todas las condiciones que definen el estado de funcionamiento. Lo que ustedes conocen, la frecuencia, la tensión, la corriente, la potencia aparente en el transformador. Y llegado el caso que sea una máquina rotativa, será la velocidad. Pero el servicio es la variación en el tiempo de esas condiciones de funcionamiento. Fíjense que acá, cuando lo hice trabajar a ese 3, ¿qué hice? En este punto corté el suministro de energía, varió las condiciones de funcionamiento. De servicio. Perdón, no lo escuché. Sí, pregunte, no escuché lo que preguntaron, ¿eh? No fue una pregunta, Bien. Profe, una consulta. Sí. Si yo corto el funcionamiento justo ahí en el límite para pasar el phi admisible, ¿la máquina sigue calentando por inercia un poco más o es que inmediatamente empieza a bajar? Está buena la pregunta. En teoría, digamos así de simplemente, a partir de este punto, tendría que empezar a bajar. Pero hay un estudio por ahí, no sé, Sergio o Pablo, si ustedes lo vieron, en algún momento, allá en el tiempo de la distancia, había un estudio por ahí en que la máquina un poquitito más podía llegar a calentar. No lo tengo ese estudio verdaderamente, pero ¿por qué podía llegar a calentar? Por la diferencia de calor específico entre el hierro y el cobre. Según donde vos estés midiendo la temperatura, podía llegar por diferencia de calor específico, pero es muy pequeña esa diferencia de temperatura que puede variar. Prácticamente consideramos que cuando se corta el suministro de energía, obviamente no hay potencia de pérdida, por lo tanto la máquina a partir de ahí empieza a enfriar. ¿De acuerdo, Mir? Digamos, para lo que vamos a manejar nosotros, el cuerpo, la caja negra, a partir de que corto el suministro, ahí empieza a enfriar. Okay. Entonces, de esa manera, yo le puedo sacar ese 3 a ese transformador, que normalmente en forma continua transmite ese 2, entonces yo le puedo sacar ese 3. Entonces, ¿cuál de las dos es la potencia nominal? Bueno, para el caso de funcionamiento continuo, la potencia nominal es ese 2, pero para otro tipo de funcionamiento, la potencia nominal que le puedo sacar es ese 3, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, existen una serie de servicios normalizados para transformadores, no solamente para transformadores, para cualquier máquina. Lo que pasa para transformadores son 3. Para otras máquinas rotativas ya tiene otro tipo de funcionamiento, hay varios servicios, creo que hay hasta ese 10, si no me equivoco. Entonces, fíjense, el servicio continuo es lo que se llama el servicio S1. Es el más común, la máquina funcionando a plena potencia en forma permanente, o sea, mejor dicho, funcionando en tiempos mayores a 5 tau. Yo sé que hasta 5 tau la máquina tiene el proceso de calentamiento, ¿no? Entonces, si para cualquier funcionamiento mayor de 5 tau ya se lo considera como servicio continuo. Y puede venir, en general, no recuerdo, pero en general no viene especificado el servicio continuo como S1. Cuando en la chapa de la máquina, y de esto te estoy hablando, de cualquier máquina, no solamente transformador, sino máquina rotativa, no figura el servicio, no hay ninguna S1, S2, S3 o lo que sea, automáticamente esa máquina, la potencia que figura en chapa es para servicio continuo, S1. ¿Se entiende eso? Esto es importante, muy importante para el día de mañana, para ustedes, para cualquier otra máquina. En la chapa no figura el servicio, chao, esa máquina es de servicio continuo para la potencia que figura
en esa chapa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. La máquina puede funcionar todo el tiempo necesario. Fíjense que yo en cero conecto la máquina a S2. En el tiempo permanece constante S2, por lo tanto se va a producir el transitorio de calentamiento y seguirá hasta tanto no deje de suministrar S2. Esto es servicio continuo. Tiempo de conexión, el tiempo que está conectada a la máquina, mayor a 5 tau, como le había informado anteriormente. Luego tenemos el servicio temporal de corta duración, el que habíamos visto recién. Yo corto la máquina acá. Calienta, o sea, la máquina suministra S3, pero en este punto la corto y ya dejo que la máquina se enfríe. Este sería el suministro S2 o de corta duración, que funciona la máquina a una potencia mayor de la que es prevista, pero con un tiempo limitado tau sub c de tiempo de conexión. O sea, S2 es mayor a la potencia nominal en S1. O sea, no confundir S de potencia con S de servicio. S1 es el servicio 1. El servicio de funcionamiento continuo tiene una cierta potencia nominal. Si yo lo hago funcionar a S2, la potencia obviamente va a ser mayor a la nominal de S1. El tita máximo, fíjense que el tita máximo sería mayor, funcionando a S2, mayor al tita admisible. Entonces, existen valores normalizados de tiempo de conexión. Si se supera un poco el valor de tita admisible, no habrá consecuencia inmediata. Es lo que le dije anteriormente, solo que se reduce la vida útil. La vida útil del transformador en general son 30 años, funcionando a plena carga. Si yo lo supero el tita admisible, lo que se va a lograr es disminuir esa vida útil. En vez de 30 años tendrá 25 años. ¿Okay? Como de la misma manera, si ese transformador lo hago trabajar por debajo de la potencia nominal, la vida útil de 30 años se va a elevar. ¿Cuánto? Lo veremos ahora, no esta clase, pero la clase que viene seguro que vamos a ver la regla de Monsinger. Así que en este caso, la corta duración, fíjense, conecto a una carga S2, ¿sí? Y llegado un tiempo de conexión, desconecto. Entonces, fíjense que el tita, o sea, si yo lo hubiera dejado permanentemente en S2, llegaré a este valor de tita por encima del tita máximo. O sea, el tita máximo, digamos, de la curva es superior al tita admisible. No significa que voy a llegar a este tita máximo. Yo llego hasta el tita admisible. Realmente llego un poquito más abajo del tita admisible, con esa temperatura, con esa tita de seguridad, ¿no? Obviamente. Pero lo importante es que yo le puedo exigir al transformador mayor potencia, pero con un régimen de corta duración, con un tiempo de conexión menor que el tiempo, digamos, correspondiente al de servicio continuo. No sé si se entendió esto. Lo mismo, esto con Sergio también van a hacer ejercicios, pero ¿está claro este concepto, gente? Pregunto. Sí, se entendió. Claro. Pedro se entiende, Jorge se entendió. Bien. ¿Podrías poner un ejemplo de un transformador así? Sí, cómo no. Y el ejemplo es el que te di recién, es acá. Es claro ejemplo. Ya lo tenemos. Tengo este transformador, de repente tiene potencia nominal, digamos, hablemos valor redondo, 100 kVA, un transformador de 100 kVA, obviamente no figura nada en la chapa del transformador, por lo tanto es 100 kVA servicio continuo, S1. Pero si yo le quiero conectar una mayor carga, le quiero sacar 125 kVA, bueno, lo que voy a hacer es reducir hay dos opciones, perdón. O
le reduzco el tiempo de funcionamiento conforme a como lo van a calcular con Sergio. De esa manera me mantengo dentro de los límites de funcionamiento. El transformador no va a estar sobreexigido. ¿Por qué? Porque yo le corté la temperatura, el transformador está proveyendo 125 kVA, pero con un tiempo menor. Acá corto el funcionamiento. Discúlpame, Roberto, la pregunta en realidad venía un ejemplo de una aplicación, digamos. Una aplicación. Bien, déjame pensarla. A ver, buena la pregunta. Lo que primero que se me ocurre sería un transformador de backup. un transformador de distribución. Clásico ejemplo, un transformador de distribución. Está alimentando un barrio, por ejemplo. Durante la mañana, hasta las 6 de la mañana, está funcionando. Hagamos así, voy a habilitar esto. Sacamos esto. Es bastante normal, muy normal lo que le voy a plantear. Potencia, tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, 6 de la mañana en horas, ¿no? El diagrama de carga de un transformador en un día. 6, 12, 24. Entonces el transformador viene trabajando mínimamente acá. A las 6 se prende todo y empieza a subir. Y a las 18 horas, de 18 a 20 horas, 18 a 20, tenemos un gran pico. Tenemos así. Y después empieza a bajar. Esta es la curva diaria. Bueno, ¿cuál sería la potencia nominal del transformador? A lo mejor acá. La potencia nominal del transformador tranquilamente podría llevar por acá. Este piquito es una potencia adicional. Le puedo sacar al transformador durante un cierto tiempo. Total, después la carga va a bajar, digamos, no va a ser un corte completamente, un corte completo, pero la carga va a bajar de una forma bastante importante. Entonces, yo acá al transformador le estoy exigiendo por encima de la potencia nominal. Y esto sucede más hoy en día, que están los sistemas recontra super cargados. Bueno, llegado el caso, si realmente se supera esto, lo que va a suceder es que van a saltar las protecciones, obviamente, o para el transformador, como en algunos que otros casos, cuando están mal calculadas las protecciones. No es un ejemplo muy claro con respecto a este tipo de corta duración, pero tiene mucho que ver, digamos, con sobrepasar la potencia nominal del transformador, ¿sí? Este caso típico sería un transformador de eso, a lo mejor una carga muy específica, como podría ser a lo mejor no sé, una fundición. Una fundición no sería el caso, porque la fundición está bastante tiempo conectada, pero estoy alimentando una máquina específica. Esa máquina sé que trabaja durante un cierto tiempo. Entonces, durante ese cierto tiempo, si yo sé bien que esa máquina trabaja durante ese cierto tiempo, bueno, el transformador que alimenta exclusivamente esa máquina no tiene que ser de la potencia de esa máquina. Esa máquina a lo mejor es de 100 kVA, yo a lo mejor puedo poner un transformador de 75 conforme al tiempo que va a estar trabajando verdaderamente. Y ahora, si esa máquina va a estar trabajando de forma continua, no hay vuelta que darle. Si me toma 100 kVA, el transformador tendrá que ser de 100 kVA o un poco más conforme
según los cálculos que haga el proyectista. Pero esa sería la idea, Estefano. No sé si quedó entendido. Sí, entendí el ejemplo. Se entendió el ejemplo. Perfecto. Bueno, este sería el servicio de corta duración, que corta y después deja enfriar. El tercer caso sería el servicio intermitente o periódico, S3, es cuando yo alimento a la máquina con un tiempo de conexión, dejo un tiempo de enfriamiento, vuelvo a conectar y así sucesivamente en forma alternativa. Entonces, si arranco de cero, hay un periodo en que va a ir calentando. Se estabiliza, si los rectángulos de carga son todos iguales y los tiempos de desconexión son todos iguales, llega un punto en el cual el transformador va a estar alternando entre un valor máximo de tita y un valor mínimo, cuyo valor máximo ahí sí no tiene que superar el tita admisible. Pero fíjense, la curva base para la determinación, digamos, del calentamiento corresponde a un tita máximo mayor. Obviamente nunca se va a llegar a este tita máximo, porque si se llega a este tita máximo, obviamente, este sería el tita máximo en que la máquina estuviera conectada en forma permanente con esa potencia. Pero si yo la conecto en forma intermitente, yo llego a la tita admisible, pero exigiéndole una potencia mayor de la nominal en servicio continuo. Entonces, el tita máximo para el S3, trabajando en situación de S3, es mayor al tita admisible. Es lo mismo que nos había pasado con el S2. El tiempo de conexión y desconexión, o sea, esto es se llama periódico porque justamente se mantiene el tiempo T denominado periodo. Entonces tenemos un mismo tiempo de conexión, un mismo tiempo de desconexión, y la suma de las dos me da lo que se denomina el periodo. Terminó el tiempo de desconexión, empieza nuevamente a funcionar la máquina, a energizarse la máquina. Y así en forma continua está este periodo. Y de esa manera la máquina tranquilamente funciona en forma intermitente o periódica sin sobrecargarse. ¿Okay? El tita máximo va a ser mayor al tita admisible. Como le dije anteriormente, la temperatura o los saltos de temperatura, los titas van a quedar digamos, fluctuando entre un tita mínimo y un tita admisible, que sería el máximo que admite el transformador. 8:38. Cortamos acá un ratito, con 8:40, digamos, a las 8:50, 8:55, retomamos, ¿le parece bien, gente?